trabajo para el reino y Dios trabaja para mí. De tal manera, como lo decimos tantas veces, cuando nosotros somos fieles y somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho, Dios nunca va a retraer su mano con la bendición que Él tiene preparada para ti. Nunca lo va a hacer. Necesitamos aprender a recibir su palabra. Necesitamos aprender a estar conscientes de su presencia. Necesitamos estar conscientes de que la realidad del Dios Santo demanda de nosotros la misma realidad, santidad, santidad, santidad de Jehová, como lo que tenía escrito en la mitra sacerdote, ¿verdad? Y que nunca se nos olvide esta verdad. He traído dos Biblias. Una, porque voy a hablar acerca de lo que este desafío que hemos recibido de hablar acerca del libro de los Hechos y lo que es la persona del Espíritu Santo, cómo actúa sobre nosotros cada vez que se manifiesta Él. Y esto es sencillamente para recordar que esto lo puedes hacer y lo recomiendo que lo hagas. Que cojas la Biblia, que cojas la concordancia y que cojas el libro de los Hechos y empieces a descubrir quién es Dios Espíritu Santo. Para que podamos descubrir la importancia que tiene, cuál es el valor que tiene. El Espíritu, mira, tú puedes intentar saber muchas cosas y algunas veces nos sorprendemos. Hay un canal en televisión que casi siempre se nos cuela. Nosotros no vemos mucha televisión, excepto cuando las niñas vienen y quieren verlo. Son dibujos animados que enseñan de animales. No vemos mucha televisión, pero sí, es más, ni siquiera tenemos antena. Pero se cuela una secta coreana. Una secta coreana que es muy bonito, tiene unos coros impresionantes. Pero es una secta. Solamente a ellos les interesa un solo tema, el Apocalipsis. Cuando nosotros nos centramos en algo y desechamos lo demás, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando. Si la Biblia tiene, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 76. 76. Cuando nosotros rechazamos 65 libros y nos quedamos con uno, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando la verdad. No puedo comprender el Apocalipsis si no entiendo Génesis. Es una verdad. Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. El consejo de Dios empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis. ¿Capítulo termina? 20, 37. 37, 40. Vale. Muy bien. Me voy a sentar. Que cojas la Biblia, que cojas la concordancia, y que empieces a mirar desde el primer capítulo del libro de los Hechos a Dios Espíritu Santo, porque es de extraordinaria importancia. Si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, nunca vamos a conocer a Jesús y nunca vamos a conocer a Dios Padre y nunca vamos a poder entender lo que es la Trinidad y cómo opera en medio de nosotros y la importancia que esto tiene en la vida de nuestra como creyentes. Es tan importante todo esto. Pero hoy quiero hablar de esto, porque a medida que vamos hablando de esta persona, Dios Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta cada vez más de la tremenda necesidad que tenemos de poder conocerle a Él. Conociendo a Dios Espíritu Santo vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer su obra. No lo podemos separar porque Jesús dijo que Él nos guiaría toda la verdad, que Él nos enseñaría todas las cosas, de tal manera que si Dios Espíritu Santo no está presente en mi vida, es imposible que yo pueda conocer a Jesucristo. Puedo conocerlo como un personaje histórico, pero no lo voy a conocer como el Dios que me ha dado la salvación. No voy a poder conocer a Dios Padre
quien a través de su amor envió a Jesucristo, porque todo esto me lo revela el Espíritu Santo. Y cada acción que se va a llevar adelante, que va a tener un resultado y que va a dejar una huella, va a ser siempre con el concurso de Dios Espíritu Santo, porque es Él quien nos conduce, es Él quien actúa sobre nosotros, es Él quien modela nuestra vida, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Así es que quiero, de alguna manera sencilla, a ver si soy capaz de hacerlo. De una manera sencilla, de lo contrario, el próximo miércoles, tela. Estamos empezando un nuevo año. Y este año hay muchas cosas que están por delante. Dios nos ha dado una estrategia con la cual vamos a trabajar. Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Y la próxima semana vamos a presentarlo de una manera más ordenada. Este año hay muchos desafíos que están delante de nosotros. Entendemos que Dios quiere que la iglesia crezca en el 1 a 1, es decir, lo que presentamos en el mes de mayo, que nos comprometamos a ganar uno solo, cada uno solo, a hablar. Y si nos cuesta, vamos a pedir que otro nos ayude para poder llegar a lo que queremos hacer. Pero lo importante es que como iglesia empecemos a mirar hacia afuera, que empecemos a identificarnos con lo que Dios se identifica, que es con las almas. Dios quiere que miremos como Él mira. Dios no está contento con la gente que sufre y que sufre porque no puede encontrar el consuelo que Él ofrece. Y los únicos que van a dar a conocer esto no son los ángeles, es su iglesia. Y nosotros queremos movilizarnos para eso, para alcanzar y que al fin de año muchas personas puedan conocer a Jesús como su Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y necesitamos hacerlo. Lo único con lo cual nos vamos a presentar cuando lleguemos ahí es con las almas que habremos ganado para Jesús. Ninguna otra cosa más. Las obras no van a ser que ayuné tantas veces, oré tantas cosas, no sé qué, estuve. No, eso no sirve. Nada de nada. Nada. Cada uno tenemos que ocupar nuestro lugar para. Dice Isaías 44:3. Esta es una escritura tan hermosa. De las muchas escrituras que nos ponen en el umbral de lo que queremos alcanzar. Dice de la siguiente manera: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. Y marque la Biblia para que cuando llegue a su casa sepa lo que hemos estado hablando. Sí, por favor. Si quieres lo pones en inglés o en chino, pero no en español. O lo pones en la Biblia pechita. Vuelvo otra vez. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano. Esta escritura, ¿de qué piensas que está hablando? ¿Qué crees que es lo que el profeta ha cogido del corazón de Dios? Porque esto es una extraordinaria promesa que encierra en estas pocas palabras un montón de verdades que Dios quiere que yo capture, que las abrace, que me apropie de ella. Ese cuadro que está ahí atrás me habla de esta verdad que está escrita. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Esa foto todos lo saben, es el desierto de Atacama.
el desierto donde yo nací, donde yo estudié, más bien. Ahí nosotros íbamos a hacer nuestras prácticas, por esa zona, cuando estudiaba. Eso es un desierto. Pero ¿tú has visto alguna vez un desierto lleno de flores? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese desierto? Que cada cierto tiempo ha caído una gran cantidad de rocío. Agua ha caído del cielo. Y el desierto árido, a causa de los vientos que han soplado por sobre toda esa tierra y han ido depositando semillas de terrenos lejanos, a causa del rocío que ha caído, ese desierto se ha convertido en lo que ves en la foto. Un desierto que ya no es desierto. Ahora es una cosa hermosa, una cosa bella. ¿Y de qué me está hablando? Me está hablando de una promesa que Dios hace, porque yo derramaré. Y Dios está dirigiendo a través del profeta a su pueblo, a un pueblo que está viviendo en una situación extraordinariamente complicada que no vamos a repetir ahora, pero que es un pueblo que se ha secado, se le ha secado la esperanza, se ha quedado sin gozo, está siendo asediado. Es lo que está ocurriendo con el pueblo. Dios no va a quitar la consecuencia de su pecado, pero Dios no lo va a dejar sin esperanza. El precio del pecado hay que pagarlo, pero Dios no nos deja sin esperanza. De tal manera que está diciendo, yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre lo que es tu vida ahora. Yo derramaré aguas y haré ríos sobre la tierra que está extraordinariamente seca, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y aquí lo que está hablando el profeta es que Dios va a hacer algo sobre los corazones endurecidos, una obra de tal magnitud que Dios va a poder derramar de su espíritu ahora en sus corazones. Es lo que nos dice el profeta en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, si me acompañas, por favor. Ezequiel 36, y perdonadme que le haya dicho que quiten los... Pero necesitamos aprender a usar la Biblia, chavales. ¿A que sí? Sí, ¿no? Nadie contesta. Ezequiel capítulo 36, en el verso 26, nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ¿sí? Y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Fijaros la palabra, la expresión que usa, derramaré. ¿Qué significa derramaré? No te voy a dar una gotita de agua. No te voy a dar un poquito de mi espíritu. Yo voy a derramar, voy a derramar, voy a derramar. Va a salir por todas partes. Porque cuando Dios da en sobreabundancia. Dios no es un Dios mezquino. Dios hace las cosas de tal manera que quedemos absolutamente saciados. Y aquí nos está diciendo en el verso 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De tal manera, que entonces pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Si este corazón no es transformado, Dios no puede poner de su espíritu. Si este corazón no es transformado, Dios no puede poner de su espíritu. ¿Cómo es transformado el corazón? Cuando Jesús habla con Nicodemo, se lo explica. Es necesario nacer de nuevo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Cuando Dios cambia nuestro corazón.
Si este corazón no es transformado, es imposible que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Querido, el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros nos vincula con Dios. Te da línea directa con Dios. Pero si esto no ocurre, por mucho que estemos en la iglesia, por mucho que lo que sea, no nos equivoquemos. Si no hemos nacido de nuevo, no ha pasado nada. Podemos tener ganas. Podemos tener un espíritu religioso. A través del espíritu religioso acercarnos a Dios. Podemos acercarnos con lágrimas, con llantos, con palmas, con ofrendas, con sacrificios, con lo que sea. Pero si no hemos nacido de nuevo, si no existe esta realidad, no puedo vincularme con Dios. Sigo siendo para Dios un desconocido. Esto lo entendemos, ¿verdad? Juan 15:15 nos dice, Jesús está hablando, separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que esta expresión a la luz de estas dos escrituras que hemos leído, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré, y que ahora nos dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿De qué nos habla la palabra cuando menciona el agua? Dos cosas. Primero habla de la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Eso dije Jesús. Pero también es un símil del Espíritu Santo. De tal manera que cuando habla del agua, está hablando del Espíritu y está hablando también de la palabra. Y el Señor está diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. Increíble. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Porque Dios quiere que vengamos a su conocimiento y que podamos experimentar lo que Él nos ofrece. Todas las promesas de salvación, de redención, de seguridad, de consuelo, Dios quiere que lo experimentemos. Posiblemente vamos a tener que vivir situaciones difíciles, pero no es lo mismo vivir una situación difícil con Dios que sin Dios. Porque cuando estás en una situación difícil, cualesquiera que sea, el consuelo de Dios está aquí dentro. La fortaleza de Dios está aquí dentro. La esperanza no te avergüenza. Y tú puedes decir, mañana será otro día y mañana las cosas serán mejores. Porque el Espíritu de Dios está actuando sobre nosotros. Y cuando Dios te da una promesa, no te la da para contentarte, para que es como el chupete que le metes al niño para que no llore. No le da el pecho, pero le metes la cosa esa de goma para engañarlo, para que se quede tranquilo. No, Dios no hace eso con nosotros. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. De tal manera que yo puedo con toda seguridad decir, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que le voy a ver en medio de mi situación difícil, en medio de tu situación difícil. Yo sé que le voy a ver en mi carne, no cuando esté en el cielo, le voy a ver ahora, porque mi Dios responde ahora. ¡Aleluya! ¡Me emociona! Ya, si le quieres dar un aplauso, hombre, no seas tímido. No es para mí. Así es nuestro Dios. Cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nosotros en este momento estamos vinculados con Jesús? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. A través de Él. Él es. ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús ahora mismo? ¿Cómo? El miércoles la clase. Necesitamos a Dios Espíritu Santo. Lo necesitamos. Y mientras más conscientes estemos de nuestra necesidad de Él, más vamos conscientemente a esforzarnos por acercarnos y descubrir quién es Él. Por eso que hemos dado este desafío.
que descubras tu persona aquí dentro del libro. de los Hechos, que empieces. Esto Lo que he hecho ahora es una una introducción para para llegar llegar al libro de los a Hechos. Hechos. ¿Sí? Estamos hablando de lo que los profetas anunciaron. Luego Luego Joel habla lo mismo. ¿Sí? Los postreros días derramaré de mi espíritu, esto que estamos hablando aquí. Esparciré y derramaré agua sobre el sequedal. Y esa promesa se cumple cuando llegamos al libro de los Hechos y encontramos que el cumplimiento de la promesa. Pero Jesús antes había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Y por qué Jesús nos dice que nos tenemos que quedar hasta que seamos investidos del poder de lo alto? Porque la obra que nos ha sido encargada, ¿cuál es la obra que nos ha sido encargada? ¿Cuál es la obra que nos ha encargado? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. La obra de hacer discípulos es algo que no se puede hacer sin el concurso de Dios Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es un trabajo espiritual. Esto no es como lo que tenía antes de tener clases de marketing y de ventas y de todas esas cosas. Aprendes y esto no. Ser discípulo tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con cosas espirituales. Porque aquí tenemos un enemigo que siempre va a estar intentando o que abandonemos, o que nos frustremos, o que no podamos lograr lo que queremos alcanzar, que es ser discípulos. Es decir, que sembremos en otras vidas lo que ha sido sembrado en nuestras vidas. Nosotros hemos sido discipulados. Aquí estamos impartiendo discipulados a través de hermanos y hermanas diferentes. Estamos sembrando lo que nos ha sido sembrado. ¿Para qué? Para que los que están recibiendo ahora a su vez puedan hacer lo mismo. Ahora lo vamos a perfeccionar en este tiempo. Vamos a desarrollar una estrategia diferente. Ahora vamos a ser más independientes. Vamos a trabajar un poquito más maduros. Necesitamos madurar en algunas cosas. No dejar de ser un poquito niños, pendientes de, bueno, otras cosas. Pero que cada uno asuma su rol de hacer discípulos. Es un asunto espiritual. Y necesito al Espíritu Santo, porque el enemigo de mi alma y el enemigo del alma de aquel que yo estoy discipulando solamente puede ser vencido a través de la obra del Espíritu Santo cuando en mí. Por eso que Jesús dijo que podíamos orar por los enfermos, que podemos echar fuera demonios, que podemos tomar cosas mortíferas, que podemos hacer toda la obra, no por lo que yo, sino porque el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros. Yo lo necesito como tú lo necesitas. De tal manera, ¿qué puedo decir? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Voy a entrar aquí para... Cuando miramos el capítulo 1, en esos capítulo 1, en el verso 8, tenemos a Jesús que está hablando. ¿A quién está hablando? A los que se habían reunido con él. ¿Quiénes eran los que se habían reunido con él? Había 500 personas que estaban con Jesús, entre ellos sus discípulos. Y había 500 personas más que estaban con él. A ellos se está dirigiendo. Los discípulos le han preguntado a él acerca de cuándo se cumplirán el Apocalipsis. Que mi nieta, una de mis nietas, tienes que hablar con ella. Tienes que hablar con ella. Nos pregunta mucho y está hablando acerca del Apocalipsis. Un montón de cosas. Tenemos que estar preparados para dar respuestas. Hacer preguntas muy inteligentes.
Sí, no, cosa increíble. Entonces Jesús dice, no te preocupes, a ti no te interesa que yo te explique el Apocalipsis. Eso es lo que le está diciendo, más o menos, lo que le está diciendo. Le está diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y hace un cambio, hace un giro tremendo. No, es como que está hablando hacia allí y de pronto dice, pero esto a ti no te interesa y esto es lo que a ti te interesa, pero recibirás poder. No necesitas saber cuándo va a ocurrir esto, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está hablando de poder. Y este poder está directamente asociado con la venida del Espíritu. Es lo que les está diciendo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. No podemos ser testigos de Jesús sin el Espíritu Santo. Todas estas personas en Sudán, en Yemen, en Nigeria, todos esos sitios que en este momento están siendo perseguidos y matados, y quemados y que mueren sin negar el nombre de Jesús, es gente, hombres y mujeres y ancianos, que están llenos del Espíritu Santo. Se entregan, hermano, los reportajes de Puertas Abiertas. Miren, métanse en la página de Puertas Abiertas y vean los testimonios. Hermano, eso. Nosotros lloramos, vivimos llorando por un montón de cosas. Un callo, que me duele el otro, que me caen los pelos. Hermano, están entregando su vida. Lo primero es lo primero. Señor, ven aquí. Cuando tú escuchas los testimonios de esos que están allí, muchos que están allí, hermano, yo me siento avergonzado, tremendamente avergonzado. Yo no sé si ahora entrarán 5 o 6 talibanes ahí, armados hasta las orejas, como están entrando en Nigeria, como están entrando en Yemen, como están entrando en Irán, lo hacen en muchos sitios, aquí en Marruecos. ¿Qué haríamos? Te van a decir, aquí te van a poner la pistola en la cabeza, van a agatillar, tú lo vas a sentir, y te van a decir, niega el nombre de Jesús. Y lo hacen. Pero en esas iglesias nadie se va. Todos están dispuestos a dar su vida por el Cristo que les ha salvado. Dios quiera que esto no ocurra aquí en medio de nosotros. Pero está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Inglaterra, está ocurriendo en Suecia, está ocurriendo en todos estos países modernos, está ocurriendo. Y por eso que Jesús dijo, muchacho, no te preocupes porque ni un cabello se va a caer sin que yo lo permita. Pero la persecución va a estar. Y luego nos dice más adelante, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando llegue aquel día. ¿Qué significa esa dignidad? Que hayamos podido permanecer sin negar su nombre. Sencillamente. Porque ejemplo, Jesús dijo, que a mí me han perseguido. ¿Tú piensas que no lo van a, contigo no lo van a hacer? Es cierto que hay muchos tipos de persecución, no necesariamente. Hay muchas más persecuciones que se pueden mostrar, situaciones difíciles, situaciones cuando sí, problema con la mujer, problema con el marido, problema con los hijos, problemas financieros. Son tipos de persecuciones. De las cuales también tenemos que saber cómo presentarnos. ¿A qué sí, Alberto? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida?
Dios que conoce nuestra necesidad dice, muchachos, recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para poder prevalecer, para poder permanecer, para poder estar estable, para poder ser lo que Dios quiere que yo sea. Dios tiene un plan específico para tu vida. Dios quiere manifestar su vida a través de cada uno de nosotros que somos sus creyentes, somos creyentes. A través de cada uno quiere manifestar su vida. Dios quiere que seamos hombres y mujeres maduros, fuertes, con un carácter bien definido, ante el cual a los cuales se les puede entregar responsabilidades espirituales. Y nos dice, necesitas el poder del Espíritu Santo. De tal manera que cuando aparece aquí en 1.8, nos hace esta recomendación y luego nos dice en el capítulo 2, en el verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos habían en esa casa? 120. ¿Qué pasó con el resto? Se cansaron, se fueron, volvieron a lo suyo y perdieron el momentum. Importante. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Gloria a Dios. Es lo que hace. Aparece el Espíritu Santo y aparece de esta manera. Luego, en el capítulo 4, en el verso 31, nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos seguir mirando otras escrituras que hablan de lo mismo. ¿De qué está hablando aquí? De que el Espíritu Santo da poder y da vida a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da poder y nos da vida. Es el Espíritu Santo quien convierte creyentes en testigos. Es el Espíritu Santo. No hay iglesia viva sin el Espíritu Santo. Para que la iglesia esté viva, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos conocerle para que lo querramos tener como compañero. Es el Paracletos, lo que Jesús dijo. Vendrá uno que es igual que yo, igual lo mismo, Paracletos, consolador. De tal manera que podemos decir con toda certeza que el Espíritu Santo, Dios, primero nos llena, luego nos envía. Nosotros cometemos grandes errores. Enviamos a gente que no tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. Y esto es algo a lo cual vamos a prestar mucha atención en este tiempo. Porque queremos que todos vengan a manifestar lo que está dentro. Pero a veces nos adelantamos y enviamos a los que no están llenos. Necesitamos los dones del Espíritu para conocer, para tener el discernimiento, para tener la palabra de sabiduría, para saber qué es lo que tenemos delante con toda cabalidad, para no equivocarnos, para que la iglesia no sea dañada, para que los hermanos que quieren ser vayan pero a su tiempo. De tal manera que vamos a supervisar, no a controlar. Bueno, a veces hay que controlar, pero sí a supervisar. ¿Quién se rió? Entonces, por eso que primero el Espíritu Santo nos llena y luego nos envía, como lo que vamos a ver. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
De tal manera que el Espíritu Santo nunca va a enviar a alguien que no está capacitado. Nosotros los vamos a enviar. Como hablábamos en una reunión que hemos tenido. Nosotros a veces llenamos los espacios porque hace falta gente, porque hace falta. Que me hace falta alguien para la escuela dominical, toma, tú. Que me hace falta alguien para esto, toma, tú. Que me hace falta, tú. Cometemos errores que no podemos corregir, porque ya los daños se han hecho. De tal manera que vamos a trabajar con el carácter. Tanto actúa sobre nuestro carácter. Y se nota. Y eso se nota muy. El Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos, el Espíritu Santo convierte. Nosotros, por mucho que predicamos, no vamos a convertir a nadie. Nosotros vamos a evangelizar, vamos a lanzar la semilla, vamos a tirar las redes, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero nosotros no convertimos a nadie. De tal manera que nadie puede atribuirse el derecho de decir es que yo he convertido, es porque por mi causa se ha convertido. No, nosotros solamente somos portadores de una verdad. Convierte, es el Espíritu Santo. El que transforma los corazones es Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice en Hechos capítulo 2, verso 38? Nos dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay don del Espíritu Santo. Lo entendemos, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, por lo menos. Esto es lo que dice. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto era Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Y en el capítulo 9, que cuando miras ahí la concordancia te saca muchas cositas. Verso 9, 31 te dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Aleluya. De tal manera que podemos asegurar lo que nos dice la palabra, que es el Espíritu quien nos convierte y que es el Espíritu quien transforma nuestros corazones. Aleluya. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos provee de la fe necesaria para llegar a ese punto y para llevarnos al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, Él los toma. Cuando ve que aquí hay algo que busca, entonces Él hace todo lo necesario para concluir la obra. Maravilloso, qué cosa más hermosa. Me recuerda eso cuando Jesús, el hombre que es el padre de este hijo que era tirado a las llamas y que Jesús ha reprendido a los discípulos y el padre viene, no lo han podido liberar. Jesús se enfada con esos discípulos por su falta de fe. Pero el diálogo este es maravilloso. Cuando Jesús le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que lo puedo hacer? Este hombre le dice, sí, ayuda a mi incredulidad. Y esta es la imagen que me sugiere esto. Cuando yo tengo poca fe, cuando estoy luchando con mis incredulidades, pero sé que aquí está la fuente de mi salvación, yo voy a poner lo que tengo y lo pongo con toda honestidad y mi Dios va a poner todo lo que falta. Porque si hay algo que Dios quiere, es que yo sea salvo. Aleluya. Él quiere manifestar su gracia sobre ti. De tal manera que tú te puedes acercar a Él con todo lo que tienes. Y si no tienes mucho, también. Solamente tienes que mirarle a Él y saber que Él no te va a echar fuera. Aleluya. Sí, aleluya. Ahora, bueno, no, eso no lo voy a decir. Muy bien. Sí. Entonces, tengo que saber que donde Dios actúa, hay salvación. Hay cosas que no las podemos explicar, no las podemos entender. Yo no puedo. Ya les conté el otro día que decidí cambiar de chip, ¿verdad? Cambié el chip. Se acabó el chip. No puedo seguir honrando, dándole la gloria al diablo a causa de
de las cosas que pasan. No. Cada vez que yo menciono, que tú mencionas, yo ya no. Que tú mencionas tu enfermedad, estás honrando al diablo. Oh, diablo, qué bien que me tienes atado, mira. Cuando cambiamos esto, entonces se empieza a manifestar otra realidad. La otra realidad es la realidad en la cual tenemos que vivir. Es la que me dice, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. Así es que de tal manera, donde Dios actúa, hay salvación, o hay sanidad, o hay restauración, o como le quieras llamar, pero hay algo que te va a bendecir tremendamente. En Hechos capítulo 8, verso 29, nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías esa historia que conocemos tanto, ¿verdad? Miremos el capítulo 10 en el verso 19. ¿Qué nos dice? Aquí estamos hablando de otra faceta. Estamos hablando de facetas donde el Espíritu Santo está actuando. Vimos que primero que el Espíritu Santo da poder y da vida. El segundo que Él convierte y transforma los corazones. Y ahora estamos viendo esto que nos dice 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y tenemos otros versículos que están hablando de cosas similares. ¿De qué está hablando esto? De que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos conecta, el Espíritu Santo nos hace saber, como Felipe, júntate a ese carro. Aquí le está diciendo a Pedro, ve que vienen a buscar contigo y vamos a ver en otros pasa Macedonia, porque el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te conduce. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la inactividad. El Espíritu Santo te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú vayas. Por eso que hemos estado en una reunión y tenemos una agenda ahí tremenda, ¿no? Este año no va a haber tiempo ni para respirar. Pero hay 5 asados, ¿eh? Entonces, el Espíritu Santo nos guía. ¿Dónde tenemos? Cuando nosotros vinimos aquí a Valdemoro, al único sitio que queríamos venir era Valdemoro. Y por unas razones bien justificadas. Créame que eran muy justificadas las razones. Sin embargo, el Señor apretó y antes de decidir si venía o no venía, nuestro pastor me dijo, no me contestes, ayuna 3 días antes de abrir tu boca. 3 días. Viene sin ganas. Y aquel domingo de enero, febrero, prediqué aquí este lugar, valoriente, sin luces, el agua se salía por allí, era totalmente diferente a esto. Sin embargo, prediqué un mensaje de la mano de la nube como la mano y nunca más volví a salir de allí. Dios había determinado, Dios me hizo saber y Dios me hizo entender que este era nuestro lugar. Dios te guía. Cuando tú quieres servir verdaderamente al Señor, Dios nunca te va a dejar en un lugar arrinconado sin hacer nada. Vas a estar en una espera activa. Pero siempre vas a estar sabiendo que Dios está preparando algo. De tal manera que podemos decir que el Espíritu Santo guía y nos guía en el camino del reino. El Señor abre y cierra las puertas por las cuales tenemos que entrar. Él abre y cierra, prepara los caminos por los cuales tenemos que transitar. Él lo hace. Él lo hace. Porque el Señor Espíritu Santo es el que gobierna la expansión de su iglesia y Él sabe a quién va a poner dónde.
Y es cierto que al ministerio de la iglesia y de las iglesias en general, Dios le ha dado la responsabilidad y la autoridad para saber dónde poner a quién. Después que los frutos se manifiestan, después que el carácter se manifiesta, vamos poniendo y vamos tratando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es Él que siempre está dando las directrices de qué es lo que tenemos que hacer. Nuestros oídos tienen que estar muy atentos a lo que el Señor nos dice. Hechos capítulo 2, verso 4. Están bien buscando las Biblias, ¿verdad? ¿Sí? Están contentos, ¿verdad? Qué bien, qué alegría me dan. Dice 2:4. Este ya lo hemos mirado, pero dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Capítulo 10, verso 44, nos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y miremos por último el 19:6, capítulo 19:6, que nos dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Dios manifiesta su accionar a través de las lenguas. No he ido mencionando eso en los otros apartados, pero se manifiesta con profecía y se manifiesta con un poder que acompañan la venida del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. No es solamente el hablar en lenguas. El hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu Santo. No se puede, no puedo determinar, yo no puedo decir que tú estás lleno del Espíritu Santo solamente porque hablas en lengua, porque el hablar en lenguas es uno de los dones que más problemas trae a la iglesia. Porque con el don de lengua, mucha religiosidad se esconde. Y es muy fácil hablarle en lengua. Enrique, saca la vaquita, ¿no? Por ejemplo. El otro día estaba en una reunión donde estaban echando fuera un demonio hablando en lengua. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y no quise intervenir de una manera. Por eso que estamos estudiando esto. Hemos tenido una reunión donde muchos errores se han cometido. Errores que si se duplican, lo único que van a traer van a ser errores. Yo no me puedo poner a orar por ti en lengua. Yo quiero edificarte, tengo que hablar clarito, que tú lo entiendas, pero no puedo orar por ti en lenguas. Eso es una religiosidad del porte de un buque que quiere que aparezca como un gran espiritual. No. Pablo dice claritamente, muchachos, por favor. A Corintios. No me he dejado todavía. El Espíritu Santo se manifiesta con poder. La mayor manifestación de la venida del Espíritu Santo sobre nuestra vida es la transformación que vamos a experimentar. El carácter transformado. El hombre que se hace confiable. El hombre que maltrataba a su esposa y que ya no la maltrata, que trataba mal al perro y al gato, pero ahora lo trata con indiferencia. Ese carácter que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Esos 9 frutos del Espíritu Santo tienen que estar presentes dentro del hombre, de la mujer
que dice que ha que ha nacido nacido. de nuevo. Y no es que aparezca la paciencia hoy y mañana aparezca el amor. No, los 9 tienen que estar presentes siempre, porque el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, no es mi fruto. Y el fruto se manifiesta absolutamente. Ahora yo tengo que aprender. Por eso que el dominio propio es un... Entendemos, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en el... otra vez. Entonces el Espíritu Santo viene y empieza a activar dones sobrenaturales. Se manifiesta con las lenguas, se manifiesta con un montón de otras cosas que tienen que ver con la edificación de la iglesia. Porque Dios nos ha puesto aquí en esta iglesia, nos llena de dones para saber relacionarnos los unos con los otros. Y Pablo le dice a Timoteo que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios. Como esto es una casa espiritual, todo lo que se hace aquí tiene que ser espiritual. Pero no significa que cuando salgo por esa puerta me pongo las vestiduras viles carnales. No. Tal cual como yo soy aquí, obra del Espíritu Santo, lo voy a hacer cuando salgo de ahí, por esta puerta, en mi trabajo, en mi casa, donde quiera que yo sea. Porque yo no soy Willy Contreras aquí, y Willy Contreras cuando estoy en el bar, tomando una cañita, porque yo tomo cañita. O cuando no dos, una. O cuando estoy en mi casa, o cuando tengo un conflicto con mi esposa. No. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar de la misma manera. De tal manera que yo puedo decir que donde el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo está, lo sobrenatural se tiene que manifestar, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y es allí donde Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo explicamos nosotros a la gente? Es que yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cómo le explico eso a mi vecino? No, es que yo estoy sentado con Cristo ahí arriba en los lugares celestiales, pero está chalao. ¿Cómo me explicas esto? Es sobrenatural, todo es sobrenatural, todo es espiritual, que solamente se puede entender. Sí, yo tengo que... De tal manera que si tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, tienes que ser digno de estar ocupando ese lugar de una manera espiritual. Un día vamos a ocupar ese lugar y vamos a tener un lugar reservado especial. Pero ahora estamos mirando a través de la fe, de la esperanza, que no nos avergüenza. Qué bonito. El Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Mira que son cosas importantes. No sé si estás captando lo que trato de decirte, pero es tan emocionante. Hechos 5, verso 3, nos dice de la siguiente manera. Estamos hablando que el Espíritu Santo da poder y vida. El Espíritu Santo convierte y transforma los corazones. El Espíritu Santo nos guía en el camino del reino. El Espíritu Santo activa los dones sobrenaturales. Y ahora en el 5:3-9 nos dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Conocemos la historia esta, ¿verdad? Ananías y Zafiro, un matrimonio que deciden vender su casa y que traen los diezmos o traen el dinero a los pies de los apóstoles, como lo estaban haciendo, para que fuera repartido, pero vendieron la casa por 100 y le dijeron a Pedro, la hemos vendido por 50. ¿Tenían necesidad de hacerlo? No había ninguna necesidad. No les preguntaron por eso. Pero ellos mintieron.
Esta semana se ha ido una persona de la iglesia. Bueno, ha dado el aviso. Esta persona, no voy a explicar quién ni voy a decir quién. Cuando llegó aquí, nos dijo, venía su hija, venía su nuero, su yerno, y nos dijo que no estaban casados. No están casados. Vale. Yo no puedo obligar a nadie que se case. Nosotros animamos a la gente que ordene su vida. Sabemos lo que ocurre cuando ordenamos nuestra vida delante de Dios. Dios nos bendice. Ordenamos nuestra vida, damos la seguridad, todo. Pero esta persona nos dijo, ellos no están casados. Luego llegó la hija y luego llegó el novio de ella. Y se fueron a vivir a su casa. Entonces ahora me dijeron, es que están casados. No tenía necesidad de mentir. Yo no te voy a obligar a que te cases. Tú si quieres ordenar. Las bendiciones son para ti, no son para mí. Pero la mentira se cubre solamente con otra mentira. Y cuando esa mentira se hace fuerte, entonces tenemos un problema que puede trascender. Porque siempre una persona que está ocultando una verdad va a buscar quien se asocie con ellos para sentirse más seguro y poder seguir guardando. Esto es lo que está pasando. Todo lo que está oculto va a salir a la luz en algún momento. Y de la misma manera como la mentira al Espíritu Santo trae como consecuencia la muerte, cuando nosotros mentimos a Dios, hay una consecuencia. Yo no quiero que esas consecuencias estén aquí dentro de la iglesia. Yo quiero que la gente se salve, camine con integridad, con honestidad, pero que no tenga que estar viviendo con mentiras para tapar las realidades. De tal manera, esta persona se fue a una iglesia, evidentemente, donde puede ir diciendo, están casados y nadie les va a pedir los papeles. Pueden hacer lo que quieran. Pero si mientes a Dios, Espíritu Santo, y yo no soy el Espíritu Santo, pero te presentas aquí delante con una mentira, y eso está afectando a la iglesia. No nos olvidemos lo que pasó ahí con Josué. No, con Josué, cuando este se robó esto. Dios, la mentira siempre tiene consecuencias. La consecuencia ahí fue que toda la familia, sus hijos, nietos, todo lo de su tribu, murieron. Y Ananías y Zafira murieron. Y muchas veces vamos a ver, y lo hemos visto en esta congregación, tristemente, personas vienen con engaño. No tienes necesidad de venir con engaño. Hay que venir con integridad, con honestidad y pedir qué es lo que tengo que hacer para solventar esto. No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque el Espíritu guarda la santidad de la iglesia. El Espíritu está interesado cada vez que en esta iglesia convocamos a la oración y el ayuno, emergen. Perdón, me mordí la lengua. Estoy hablando mucho, ¿no? Cada vez que oramos y ayunamos, emergen situaciones que están escondidas. Situaciones difíciles. Gracias a Dios que nos ayuda a encauzar correctamente nuestros pasos. Gracias a Dios. Nosotros entendemos como iglesia. Y ahora vamos a hacer un curso de 4 o 5 clases para las personas nuevas que vengan, sepan qué es lo que pensamos. Las personas que vienen nuevas que van a ser bautizados no necesitan de esto. Pero las personas que vienen de otras congregaciones, que ya vienen más o menos formados, sí necesitan esto que vamos a hacer. Decir qué es lo que nosotros creemos y cómo lo acometemos. Y para poder explicar algunas cosas que a veces no se entienden. Yo sé que muchas veces la gente se enfada conmigo por lo que digo, pero yo no voy a dejar de hablar del pecado, no voy a dejar de hablar del infierno, no voy a dejar de hablar del nuevo nacimiento, porque esa es la doctrina
de la iglesia, no la mía. Esta. Yo no te voy a pasar la mano por encima, nunca. Nadie del ministerio te lo va a pasar por encima. Nunca. Porque No queremos engañar a nadie. A nadie. La La Biblia demanda santidad. Sin santidad no podemos ver lo que nosotros esperamos. nunca lo vamos a ver. Porque Dios Dios es es uno santo. El que se acerca a Él tiene que creer que que Dios es santo y y es galardonador de los que buscan. Eso dice su palabra. Muy bien, ustedes me inspiran. Entonces el Espíritu guarda la santidad de la iglesia y Él confronta el pecado y protege la pureza. Hermano, esto es la novia de Jesús. Esto es una novia que está pura en su estado de pureza, lo cual tenemos que alcanzar. Porque Jesús viene a buscar una novia sin mancha, sin arruga. Y eso lo estamos haciendo, trabajando con la ayuda de Dios Espíritu Santo, depurando nuestro pecado, arreglando nuestro carácter, quitando nuestras malas acciones, actitudes, porque queremos que Jesús se encuentre con nosotros y esté contento. No que tenga que venir alguien a cambiar el vestido de la novia, porque eso no va a poder ser. Así Es que Jesús, el Espíritu Santo, nos guarda la santidad de la iglesia. También el Espíritu Santo otorga la autoridad espiritual. Cuando el Espíritu Santo dijo allí, apartadme a estos, primero, los mandó a que buscaran 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo lo que es el Espíritu Santo? Lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, ¿lo estamos entendiendo? Buscadme 7 llenos del Espíritu Santo para que vayan a predicar, para que vayan a levantar muertos, para que vayan a echar demonios. Eso es, ¿no? nada más No. de camareros para limpiar los baños, para poner las mesas. Lo Lo que dije al principio. ¿Cuántas veces nosotros por necesidad llamamos personas para servir? Y El asunto no sale es. torcido. Nosotros como ministerio de la iglesia tenemos que buscar los que están llenos de Espíritu Santo y y decirle, repito, esta semana me toca limpiar los baños. repita, esta semana vas a ir a servir en la cocina. Repito. Porque Era necesario estar llenos del Espíritu Santo para servir. Una característica de quien no tiene el Espíritu Santo. No sirve. Sencillamente no sirve. Pasa por encima. Le da lo mismo ver un montón de papeles tirados en el suelo, no los va a ver. Y si los ve, va a mirar para otro lado. Eso que el Espíritu Santo le dice. Estén llenos del Espíritu Santo para que limpien la cocina, para que limpien los baños, para que sirvan. Normalmente nos gusta servir aquí arriba. Como si esto fuera el ministerio. Esto no es el ministerio. El Ministerio de la iglesia, el ministerio del servicio. Es lo que hace que todas las cosas funcionen. Personas, si tú quieres saber quiénes son los que están aquí dentro llenos del Espíritu Santo, los vas a ver fregando, los vas a ver sirviendo, los vas a ver sirviendo. Sirviendo. No tienes que decirle a alguien, hermano, por favor, haz esto. No, porque el que está lleno del Espíritu Santo está mirando lo que Dios está mirando. De tal manera que yo como pastor en esta nueva época solamente me voy a fijar en los que están llenos del Espíritu Santo. Tienes que venir al discipulado. Si no vienes al discipulado, olvídate. No puedes tener una célula en tu casa. No debes.
tienes conocimiento. Gente que piensa, presume de conocimiento que no lo tiene. Yo lo veo por las respuestas que dan. Y no es que yo sepa mucho. No sé. Pero no es contestar solamente. El razonamiento que Dios nos da no tiene nada que ver con lo que normalmente nos movemos. Tengo que cuidar. Aquí hay jóvenes que quieren servir al Señor. Aquí hay jóvenes que están dispuestos, hay personas que están arrancando para adelante. Tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo de influencias negativas. Influencia negativa es quien da un consejo sin tener la palabra de Dios en su mente. La palabra de Dios puedo tenerla aquí, pero si no la tengo aquí, no está haciendo nada. Porque esto es intelecto, esto es racional. El Espíritu Santo se mueve cuando mi mente y mi corazón están actuando al unísono y pueden interpretar lo que Dios Espíritu Santo está haciendo. De tal manera que yo puedo y tengo que ser responsable en este sentido de estar de acuerdo con el Espíritu Santo cuando Él quiere levantar el liderazgo dentro de la iglesia. Y tengo que afinar mucho el oído para que no nos ocurra en este año lo que nos ocurrió 3 veces el año pasado. Mucho. Cosas que no las vamos a decir porque no tienen que saber. Aunque algunas son bastante conocidas, ¿verdad? El Espíritu Santo levanta el liderazgo. Él es quien nombra a los líderes, quien nombra a los pastores. Es el Dios Espíritu Santo. El liderazgo legítimo, verdadero, nace en el Espíritu de Dios. Es Él quien lo dice. Yo lo único que tengo que hacer es replicar lo que el Espíritu Santo dice. De tal manera que mi responsabilidad es estar totalmente apercibido de lo que Dios quiere decir. Y es posible que no te gusten las decisiones que yo tomo. Pero tengo un consejo que me ayuda a tomar decisiones. Tengo una esposa que me ayuda a tomar decisiones. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esos capítulo 8, ya estoy terminando. Esos capítulo 8. Es que lo que más me cuesta de esto es poner todos estos papelitos. Y me lían que no vea. 8 capítulo 8, verso 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quienes luego después lean en su casa para no alargarlo más. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el capítulo 10, verso 44, nos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Atónitos. Pedro era mucho Pedro. Algunas veces, ¿verdad? Mucho Pedro. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, los de la circuncisión y los de la incircuncisión eran candidatos para recibir el Espíritu Santo, porque Dios no hace acepción de personas, absolutamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Valida la doctrina. El Espíritu Santo, ¿cuál es la doctrina que podemos mencionar en este momento? La doctrina que ha sido anunciada desde que empezamos a hablar en esta mañana. Yo derramaré. ¿Cuál es la doctrina? Que el Espíritu Santo es derramado porque Dios Padre le ha parecido bien hacerlo y que Él derrama y lo hace sobre toda carne en las condiciones que son para todos igual.
Para todo el que lo va a recibir, van a ser. Esa es la doctrina. Y aquí Pedro lo que ha estado haciendo es decir que hay que circuncidarse para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso que Pablo le tiene que llamar la atención seriamente en un momento determinado, ¿verdad? Eso lo sabemos. De tal manera que el Espíritu Santo va a confirmar la verdad, va a confirmar la unidad. Nosotros hemos separado la iglesia, la hemos dividido en denominaciones, desde que, iba a decir Poncio Pilato, pero ¿cómo se llama? No, Constantino institucionalizó la iglesia se empezó a dividir. La volvió a meter en los templos. La iglesia fue formada para estar en las calles, en las plazas, en las casas. La institucionalizó. Nos metieron en templos. Salieron las denominaciones. Cada predicador famoso iba creando un grupo, pero los que seguían después le ponían títulos. Los metodistas, los adventistas, los esto, para allá y para acá. Y separaban. Y dejaban de ser. Los metodistas ya no fueron los mismos después de Wesley. Crea el movimiento y cuando él muere, pues le quitan todo el movimiento del Espíritu Santo. Y separamos la iglesia de tal manera que ha habido tiempos donde los pentecostales con los bautistas no se podían juntar. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llama a la unidad y nos revela la verdad. La única verdad para el Espíritu Santo es que yo soy un pecador que necesito la sangre redentora de Jesús. Y que me tengo que dar cuenta que lo único que yo aporto a mi salvación son mis pecados. Tú no aportas nada más a tu salvación. Todas nuestras obras, las mejores, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso que las obras no valen delante de Dios. Nadie se justificará por sus obras. Puedes ayunar 40 días, 41, como hacía Villa Ávila. Puedes dar todo a los pobres. Pero dice la Escritura que si esto no es verdad, lo he perdido absolutamente todo. De tal manera que el Espíritu confirma la verdad y nos lleva a la unidad con mis hermanos. Ahora, como decía, con una secta, yo no voy a intercambiar la verdad si no quiere conocer la verdad. Yo no voy a sentarme con un testigo de Jehová a intentar convencerlo. Yo no me voy a sentar con, que mencionaste, no me acuerdo cómo se llama. No me voy a sentar con ellos. ¿Por qué? Porque su mente está enceguecida. Lo que necesito es la autoridad del Espíritu Santo para reprender las obras de la tiniebla y decirle en el nombre de Jesús que resplandezca la luz del Evangelio y que te salgas de toda esta mentira. Tenemos aquí la maternidad del Espíritu Santo, tenemos la superfe, tenemos cientos de sectas que no conocen lo que está aquí. Te aseguro que ninguno hace lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Que tú puedas tener el conocimiento que te da la palabra acerca de quién es la persona que necesitas. Termino con este tema, Hechos capítulo 7, versos 55. Lo mencionamos al principio. Y nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven y apedreaban a Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 9:31. La siguiente.
Capítulo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice que se acrecentaban fortalecidas? Porque Que la iglesia estaba creciendo en medio de una gran persecución. Así y como habían matado, a Esteban, estaban persiguiendo y matando a mucha gente, porque estaba mencionando la iglesia. La iglesia creció y se desarrolló en medio de persecución. Cuando Constantino institucionalizó la iglesia, comenzó 100 años después una gran persecución contra los que no estaban de acuerdo con las doctrinas de Constantino. Y murió mucha gente, sencillamente porque no estaban dispuestos a aceptar los dogmas que habían sido establecidos. Porque creían en solamente la palabra. Esto es lo único que tiene valor. Pero desde el principio la palabra ha sido perseguida. Y la palabra ha sido perseguida y a todos los que enarbolan su palabra. La gente está dispuesta a creer cualquier cosa. Tú le hablas del horóscopo y te prestas la atención. Tú le hablas, no, porque mira, y te creen. No, porque el Ouija, no, porque lo que sea. Están dispuestos. Pero si tú les dices lo que dice Dios en su palabra, ya te conviertes en objeto digno de ser perseguido. Ahora, cada uno de nosotros decimos, yo vivo lo que vivo y como lo vivo porque Dios vio mi vida un día y transformó nuestra realidad. Si Dios no hubiese llegado a nuestra vida, Paula y yo no estaríamos juntos. No estaríamos juntos. No de ahora, sino desde el principio. Desde que llegamos a España, decidimos abrazar esta palabra. Y con toda nuestra torpeza, poner todo esto dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y vivir por ello, aunque no lo entendiéramos. Lo decidimos. Y a medida que íbamos caminando, Dios fue fortaleciendo, nos fue abriendo puertas. Vinieron nuestros hijos, vinieron nuestros otros 2 hijos. Dios nos ha bendecido. No porque seamos buenos, sino porque Él dice en su palabra, Él lo cumple. Él dice, si tú me obedeces, si tú me amas, si tú me das en el primer lugar, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios vendrá sobre ti. No faltará el pan de tu mesa. No va a faltar, no. Son las promesas de Dios, que son una realidad en la vida de aquellos que deciden creerle a Dios. Dios te toma del medio de la oscuridad más grande. Como dice el salmista, que Él metió las manos en el basural para sacarnos de ahí, del medio de la basura, y te limpió con sus manos y te puso alas como de plata, porque te dignificó, te puso vestiduras de justicia para que pudieras estar identificados con Él. Te dio un nombre nuevo, me dio un nombre nuevo. Y todo lo que yo tengo es porque Dios ha cumplido su palabra. No, tú me puedes decir, pero está descacharrado. No, no estoy descacharrado. Tú estás descacharrado. Yo no. Dios Espíritu Santo nos lleva a esa verdad. Ya cuando hablamos de lo que estamos hablando, querido, cuando estamos hablando de esto, y podría seguir, créeme que podría seguir bastante. Deberías de seguir tú bastante con esto. Pero recapitulo lo que estoy diciendo, sencillamente. El Espíritu da poder y nos da vida. El poder y la vida vienen de Él. ¿Sí? Y yo rebozo la vida que Él me ha dado. El Espíritu es quien ha convertido mi corazón, mi vida, mi alma, y ha convertido mi corazón. Y ha hecho que este corazón de piedra se haya convertido por la obra del Espíritu Santo en un corazón de carne en el cual Dios puede habitar. Es el Espíritu Santo quien me guía en las decisiones que tengo que tomar. Es el Espíritu Santo el que activa los dones sobrenaturales que el Espíritu ha puesto dentro de mí, que no son mis dones.
Tú no eres dueño de ningún don. Y tú dices, no, es que yo tengo... No, mentira. No tienes ningún don. Todos los dones pertenecen al Espíritu Santo. Y Él los administra como Él quiere. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿o no? Es el Espíritu Santo quien me lleva a vivir en santidad. Tengo que pelear con mis pensamientos, claro que sí. Por eso que el salmista dice, Señor, ojos, no una canción. Mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies estén guardados. Como Job decía. Job tiene una declaración tan bonita cuando lo acusan sus amigos, ¿no? Cuando le van a consolar. Si ha estado mirando una chavala, dice, no, yo he hecho pacto para no mirar con mis ojos una doncella. Para no mirarla. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo soy santo. Aleluya. Dios nos lleve a esas convicciones profundas, serias, verdaderas, santos para Dios. Que podamos vivir con esa autoridad que Dios nos da, esa autoridad espiritual que se va a manifestar de muchas maneras, pero sobre todo cuando vivimos en integridad. En integridad. El Espíritu Santo levanta el liderazgo. Yo no voy a levantar líderes. Es Dios, Espíritu Santo, quien nos va a levantar. Porque Él es quien va a trabajar y va a tratar con los que van a ser los pastores de su reino, los ancianos de la iglesia, los servidores. Y los títulos no significan nada. Porque delante de Dios lo único que interesa es servir. Eso es lo que hizo Jesús. Si yo sirvo, si yo lavo los pies, vosotros lo tenéis que hacer también. El servicio a la iglesia. De tal manera que si tú anhelas obispado, si tú quieres un día estar, lo que sea, empieza limpiando los baños. Apúntate. Hermano, aquí hay hermanos que todas las semanas están viniendo a limpiarlas. Nosotros podemos hacerlo. Porque están llenos del Espíritu Santo. Y no me vengas con llanto, no me vengas con historias. No, no me vengas. Si tú quieres obispado, sirve a la iglesia. Sirviendo a la iglesia vamos a servir al Señor. El Espíritu Santo confirma la verdad y la unidad. La verdad es inamovible. Y la unidad la trabajo yo con la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, querido, nos va a sostener en medio de la persecución cuando venga. Que vendrá de una u otra manera. Pero queridos, que yo sepa que el Espíritu Santo nunca va a evitar la cruz. Nunca. Nunca. Porque estamos llamados a estar crucificados continuamente y todo el día. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para cargarla con dignidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, más Cristo vive en mí. Y poder decir que Cristo vive en mí, hermano, eso es el máximo anhelo que como creyentes nosotros podemos tener. Que Cristo viva en mí y que yo esté crucificado junto a Él, pegado junto a Él, escondido en Él, para que Dios Padre me reconozca, me mire, me vea y me ame. Y me ame. El amor de Dios Padre está manifestado y derramado sobre su Hijo Jesús. Y yo recibo ese amor de Dios Padre porque estoy escondido en Cristo. No porque soy Willy Contreras, sino porque estoy escondido en Cristo. Por eso que Jesús dice que nadie podrá arrebatarlo, no va a dejar que nosotros nos caigamos, nosotros tomamos la determinación de estar siempre con Él. Entonces, ¿cómo podemos terminar? ¿Cómo puedo resumir todo esto que he tratado de transmitir, que espero que se haya quedado algo? Hay algo que Dios ha prometido
tu Espíritu Santo, yo derramaré agua sobre sequedad. yo lo haré. Me encanta cuando Dios usa esa expresión yo, porque no da lugar a otra cosa. Yo. No da lugar a otra cosa. Dios promete y el Espíritu Santo llena. Dios promete y el Espíritu Santo derrama el agua en abundancia. La iglesia, nosotros tenemos que obedecer la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. Solamente a través de obediencia el reino se puede expandir. Porque el reino, el mandamiento es ir. No es llamar vengan, es ir. Necesitamos una iglesia que vive en santidad, es decir, continuamente purificándonos, limpiándonos de nuestras actitudes, de nuestro lo que sea, para que se puedan levantar líderes sanos, hombres y mujeres que van a servir al Señor, pero chapó. No que hay que ir corrigiendo a medida que se va caminando. El Espíritu Santo está presente en medio de nosotros. Su verdad Se confirma. hay una evidencia de su presencia. Y esa presencia trae como consecuencia que Cristo es glorificado. Cuando Cristo es glorificado en la iglesia, entonces ocurre todo aquello que necesitamos que ocurra. Cuando Jesús mandó a preguntar, cuando Juan mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir? La respuesta sencillamente fue, los ciegos ven, ojos andan, los muertos resucitan, los demonios salen. porque Cuando esté el Espíritu Santo actuando, todo lo lo sobrenatural de Dios ocurre. Póngase de pie, por favor. Por favor, trate de recopilar en su mente lo que he dicho. Que no se haya quedado con todo. Por lo menos trate de pensar en lo que Dios Espíritu Santo aporta para tu vida. Cosas tan necesarias, tan indispensables. Una iglesia madura maneja todos estos conceptos y vive por ellos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Quizás podríamos decirlo todo esto de una manera más sencilla. No lo sé, no creo. Pero sí debería de esforzarme por acercarme al libro de los Hechos y descubrir esta verdad por mí mismo. Porque la necesitas y yo la necesito. Por eso, Señor, en esta mañana te doy gracias por tu verdad. Jesús es la verdad. Por ser la verdad, es el único camino al Padre. El único camino válido. Y yo necesito saberlo porque tú, Espíritu Santo, me lo vas a enseñar, me vas a dirigir a esto. Señor, gracias esta mañana por esa agua que tú quieres derramar sobre estos sequedales. Quieres, Señor, que
el rocío que viene de tu corazón nos inunde. Y nos inunde de esperanza. Y nos inunde de paz y de gozo. Y que podamos vivir como el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, que el gozo que manifiesta tu presencia esté siempre presente en nosotros. Señor, que el espíritu de luto, el espíritu de tristeza, Señor, sea desarraigado de nuestras vidas, sea desarraigado de nuestro medio. Señor, y que verdaderamente tu verdad prevalezca y que sepamos caminar en este suelo de tierra, como caminaban los hombres, las mujeres de Hebreos 11, como caminaban los profetas, pero siempre diciendo, a pesar de la aflicción y la dureza del llamado, podían decir, yo no puedo dejar de decir lo que digo. Lo que decían tus discípulos, derramabas tu Espíritu Santo para que tuvieran denuedo, para que tuvieran valor, para que tuvieran valentía, para arrostrar las realidades. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos tu Espíritu Santo para saber enfrentar nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras oscuridades? Son una realidad, pero que cuando tú estás con nosotros, cuando tú llenas nuestro corazón, esta realidad, aunque no sea transformada, se transforma en esperanza, y esa esperanza nos llena de gozo, porque ese gozo y esa esperanza nos hacen saber que tú estás con nosotros, que tú estás conmigo, Señor, que no estoy solo en este caminar. Tú estás conmigo, lo vas a estar hasta que llegue a tu presencia. El Señor, que en medio de nosotros la realidad de tu palabra sea así, una realidad. Que cada uno de nosotros podamos hablar entre nosotros con cánticos espirituales, con salmos, con esperanza, con amor, con ilusión. Que tu presencia sea tan notoria, tan notoria, que lo único que querramos y anhelemos es estar en tu presencia. Enséñanos, Señor, a acercarnos a ti. Enséñanos. Enséñanos a mirarte y verte como realmente tú eres y no como nosotros queremos verte. Señor, mira esta congregación. Tú sabes lo que necesitamos. Te damos gracias por amarnos, por mostrar continuamente tu amor sobre nosotros, por estar continuamente respondiendo. Señor, que nuestros corazones queden cautivados. Anhelemos más que cualquier otra cosa nacer de nuevo, que es lo que nos va a hacer estar vinculados contigo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te damos por esta mañana, por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Que todo lo que anhelamos hacer para ti, lo hagamos de acuerdo a lo que tu voluntad nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.